Hola, un gusto en saludarles. Les saluda el doctor Juan Antonio Álvarez. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de lo que vamos a denominar el consumo de alcohol. Recordemos que este es un tema no solo polémico, sino que ampliamente estudiado. En él vamos a ver algunos aspectos que pueden considerarse como positivos o pueden considerarse como aspectos negativos en el asunto que corresponde al consumo. Entonces vamos a entender y comprender que este ha sido un fenómeno, por llamarlo así, que ha acompañado a la humanidad. Las bebidas fermentadas han sido ampliamente utilizadas a lo largo de la historia del ser humano y vemos el uso de esto tanto en ceremonias, tanto en celebraciones, tanto en algunos ritos. Y vamos a ver cómo de alguna manera todo esto pues ha evolucionado a partir de los chinos y a partir de los griegos se tomaron los parámetros más amplios para este tipo de aparición o este tipo de producción de bebidas fermentadas. No es el objetivo explicar cada uno de estos pasos, pero sí he querido mencionar que es importante entender que nos ha ido acompañando. Y en base a esto, hemos visto también algunos aspectos que han implicado, ya sea para cuestiones negativas o positivas. Sin embargo, lo que más evidencia es el aspecto negativo del consumo de alcohol. Y parte de esto debemos entender, por ejemplo, lo que el estudio de la OPS indica, que, 85.000 personas al año en América, las personas pierden la vida por el consumo excesivo de esto. Entonces, tenemos que reconocer algunos detalles importantes y según las estadísticas, en un estudio de 30 países donde se han analizado este tipo de problemas, vemos que en su mayoría existen algunos problemas específicos, ya sea que afecte al hombre, ya sea que afecte a la mujer, ya sea que afecte a algunos aspectos sociales o ya sea que afecte algún alto consumo de este alcohol. Entonces, por ejemplo, cerca del 80% de las muertes en las cuales el consumo de bebidas alcohólicas fue la causa necesaria. Y esto que ocurrió en tres países de América, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil y México, donde se tiene un alto consumo. Vamos a ver, por ejemplo, las tasas de mortalidad que se manifiestan más en Nicaragua y en Guatemala. El número de hombres que murieron por consumir bebidas alcohólicas fue mayor en mujeres. Los hombres representaron el 83% de muertes atribuibles exclusivamente a este consumo. Y la mayor parte de esto, de esta disparidad de género, se hicieron, por ejemplo, en Salvador y en Belice, mientras que la brecha más pequeña fue en Canadá y en Estados Unidos. Recordemos que el alcohol no solo representa un problema, sino que también representa un problema social que puede desencadenar otros efectos, desde aspectos propiamente de la integración social, la integración familiar, los procesos de salud, las afectaciones a las condiciones de salud o a los sistemas de salud o hasta aspectos propiamente discapacitantes en las personas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esto es un problema. Si partimos de la idea de que esto es un fenómeno que generalmente va a ocasionar problemas a grande dimensión, debemos entender entonces que también podría haber algún aspecto que podría llamarse positivo. Vemos entonces el ejemplo de qué le pasaría a nuestro cerebro o qué le pasa al cerebro cuando está bajo la bebida embriagante. Entonces vamos a entender que al principio esto va a producir un efecto positivo, reforzante, de ánimo, de entusiasmo, gratificante, ¿sí? De recompensa, y que obviamente va a incluir algunos aspectos propiamente dichos, estructurales como son la amígdala, el núcleo accumbens, perdón, y el hipocampo, que son parte del sistema límbico. Para decirlo de alguna forma, el proceso positivo inicial es estimular las neuronas dopaminérgicas para luego establecer efectos más a nivel inhibitorios en nuestro cerebro cuando se activan algunos receptores, como los veremos más adelante, del GABA, sobre todo los N-metil y aspartato, los receptores AMPA, y cómo de alguna manera eso puede producir lo que llamamos la fijación del alcohol como un sistema de dependencia. Vamos a ver, por ejemplo, como lo mencionaba, como el GABA es el principal neurotransmisor que va a tener su efecto mayor
posterior a la activación dopaminérgica, es decir, como encender un cerebro y luego apagarlo después de esto. Y de alguna forma, pues los neurotransmisores como la serotonina van a permitir también ese aspecto atractivo que puede considerarse al consumir la bebida. Incluso se han hecho estudios sobre cómo se demuestra la empatía, por decirlo de una forma, o la imitación que se tiene a través de ciertas bebidas y ciertas conductas. Mencionaba hace un momento que los receptores NMDA son importantes en esto porque inhiben el proceso cerebral y aumentan la cantidad de calcio. Y esto hace que en cierta forma nuestro cerebro se pueda volver tolerante al consumo de alcohol. Y entonces, cuando estos receptores empiezan a fallar por el alto consumo, ¿sí? El grado de abstinencia se puede dar de una forma más fuerte. Estoy haciendo un análisis muy simple de lo que puede explicarse a nivel cerebral del uso y el consumo del alcohol. Entonces, resumiendo, si un cerebro se activa por cuestiones de recompensa, activando sistemas límbicos, es el efecto principal que hace la vida alcohólica. Es algo así como decirles, es el proceso de sensación de bienestar, el mareo inicial, posteriormente al consumo, lo que hace es que estos receptores de dopamina se van a inhibir gracias a la acción de los receptores, perdón, gracias a la acción de los neurotransmisores GABA, que lo que hacen es estimular los receptores NMDA, AMPA, que también son asociados a los procesos de aprendizaje. Por eso es que al producirse esa inhibición, el cerebro lo que hace es inhibir todos los aspectos, incluso los aspectos impulsivos, y por eso es que vemos en algún momento esas reacciones violentas o esas reacciones inhibitorias de las personas que están bajo este efecto. Cuando esto pasa, lo que hace el cerebro es abrir los mismos canales de calcio para que estos receptores puedan recibir o puedan estimularse por estos neurotransmisores. Y esto hace que esa brecha entre abrir canales de calcio y estimular a los neurotransmisores GABA, esa brecha hace el proceso de tolerancia. A medida en que se están abriendo más, se está tolerando más. Y a medida en que se abran más, la abstinencia se aumenta. Espero haberme explicado en esta parte. Pero el efecto que vamos a tener, y es lo que también preocupa, son las manifestaciones neurológicas secundarias que van a producirse en esto. Entonces, estos circuitos y estos neurotransmisores también pueden producir o estar asociados, por ejemplo, a algún tipo de intoxicación aguda, algún tipo de abstinencia, algún tipo de pérdida de la memoria, como lo vemos en la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, en cuestiones de tipo aguda, es decir, en respuestas inmediatas, agudas, y obviamente pues están asociadas a aspectos de lo que son las neuropatías alcohólicas que pueden generarse ahí. Sin embargo, cuando hablamos de los aspectos crónicos, estamos hablando ya de problemas propiamente ya desarrolladas, como el síndrome de Korsakoff, la demencia relacionada al alcohol, la enfermedad Machier-Afapa-Pirgani y la degeneración cerebelosa, que es lo que se puede ver generalmente en pacientes bastante crónicos. Y para la experiencia, pues hemos tenido a personas que han tenido, por ejemplo, aumento y la destrucción del tejido cerebral, sobre todo el aumento de las áreas ventriculares que van generando o van degenerando, mejor dicho, los problemas a nivel de la masa encefálica, por decirlo de una forma. Y tenemos, por ejemplo, el daño que se puede generar a largo plazo. Yo hace un momento hablaba del cerebro, pero ¿qué pasa en el órgano principal de esto? ¿Sí? Se ha demostrado, por ejemplo, por qué razón las mujeres al consumir alcohol en cantidades menos que las de hombre pueden pasar de un hígado sano a un hígado cirrótico, por ejemplo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que se identificó más de 60 enfermedades que se asocian al consumo de alcohol. Yo acá les menciono el cerebro, les menciono el hígado, que son los principales, diría yo, principales que se pueden afectar. Entonces tenemos los aspectos del alcohol que van a incluir problemas digestivos. Vamos a ver cómo los factores intrínsecos
del propiamente del estómago producen alteraciones del consumo de la vitamina B y esto hace ese tipo de fenómenos cerebrales, algunas afectaciones en el hígado como la cirrosis, los problemas cardiovasculares, por eso vemos algunos problemas de dilataciones o hemorragias, los sistemas osteomusculares en la densidad ósea, los estados nutricionales, no se diga, los aspectos inmunológicos, endocrinológicos que pueden ser como los desarrollados por el páncreas, los hematológicos y obviamente los del sistema nervioso central y periférico, ¿verdad? El detalle de hoy no es ir señalando cada una de estas patologías, sino que ir reconociendo qué es lo que debería considerarse como aceptable y no aceptable para evitar estas circunstancias. Entonces vamos a ver que el riesgo del consumo de alcohol está asociado a ciertas características propias. Por ejemplo, un riesgo de consumo que no pueda generar ninguno de los problemas anteriormente mencionados, por ejemplo, un riesgo seguro podría decir eh, ser hombre o ser mujer. En el caso de ser hombre, pues deberíamos de pensar en tomar 40 gramos al día y femenino 20 gramos al día. Esto se ha ido comparando y ha tenido mucha controversia porque se ha ido entendiendo que un gramo o que los gramos de bebida deberían estar asociados a los vasos que tomamos. En algunos casos se hablan de vasos y en algunos casos se hablan de botellas o a veces se hablan ml, pero se establece un estándar de por lo menos de unos 250 ml a 330 ml como estándar de 40 gramos en el sentido propiamente dicho para comprender esto. Un consumo arriesgado, pues obviamente cuando sobrepasa los 41 a 60 gramos, es decir, casi como consumir dos o tres vasos de una bebida alcohólica, dependiendo del tipo, más adelante lo explicaré, y eso va a empezar a tener un comportamiento arriesgado. Luego tenemos en el caso de las mujeres, como lo ven, no pueden pasarse de estos gramos por las condiciones metabólicas propias de la mujer. Pero un consumo perjudicial básicamente son 60 gramos. Imagínense ustedes estar tomando más o menos unos 5 vasos y si los traducimos en botellas, tomar más o menos 5 o 6 botellas por día puede ya ser bastante perjudicial. Sin embargo, pues aquí queda la idea de que eso no se consume durante la semana, pero sí se consume entre fin de semana y entonces se puede hacer esa analogía propia de ese riesgo que puede ser a largo plazo y eso es importante destacarlo y por eso acá en esta diapositiva vamos a decir que el consumo excesivo o perjudicial de alcohol es aquel que sin cumplir los criterios de dependencia o no están siendo dependientes, por eso es que cuando se le pregunta a las personas si bebe, se utiliza el concepto de beber socialmente. Socialmente significa pues de vez en cuando y en una reunión. Y esto no crea dependencia. Sin embargo, hay personas que consideran que beber socialmente es beberse una cerveza al día. Y considerar que eso no es una dependencia. Obviamente esto puede producir alteraciones en el organismo, como se mencionó, y obviamente pues esto va a determinar un pronóstico de ellos. Por eso es que el consumo de 40 a 60 gramos al día debería ser lo aceptable, ¿sí? Aquí ya vemos que se aumenta un poquito y en las mujeres pues obviamente debería ser menos de eso. Entonces aquí vemos un comparativo de qué significa 12 onzas líquidas de una cerveza normal que tenga un 5%. Esto equivaldría a ser una bebida de entre 40 y 60 gramos de alcohol. Pero esto va a depender también de qué es lo que se consume. No es lo mismo, por ejemplo, 12 onzas de cerveza que 8 a 9 onzas de malta, de cerveza de malta, o 5 onzas líquidas de vino, ¿sí? O 1.5 onzas, un poco, de una bebida como licor fuerte, ¿verdad? Whisky, que ustedes pueden ver en el comparativo abajo. Tenemos acá alrededor de un 5% de lo que correspondería a una cerveza versus a un 40% de lo que representaría 1.5 onzas, ¿de acuerdo? 12 onzas que corresponden a 5% del alcohol versus un trago de 1.5 onzas que correspondería a 40% del alcohol. Entonces ahí podemos ir tomando algunos parámetros de algunas medidas. Por favor, el alcohol puede resultar adictivo y puede provocar dependencia. Eso está demostrado. Algo como decirles
que el exceso de estas bebidas puede producir este tipo de dependencias. Vemos en algún momento que la mayor fuerza de esto podría estar más asociada a la dependencia psicológica que a la fisiológica. Porque las acciones que se pueden mejorar, es decir, las acciones que produce a nivel de nuestros sistemas, sobre todo centrales, van a producir efectos gratificantes que puedan moldearse, modificarse o de alguna manera controlarse. Por eso es que se asocia a peligros conductuales y que a veces también ese peligro conductual también se asocia a otras sustancias. ¿A qué quiero referirme acá? Que muchas veces, si pudiéramos entender que el consumo de alcohol es un fenómeno propio, ¿sí? Generalmente la, el uso asociado, por ejemplo, al tabaco, a la cocaína, a otras sustancias, puede producir ya las conductas de peligro. Entonces, vamos a suponer que alguien que solamente consuma alcohol no podría tener un efecto conductual tan agresivo, tan violento como lo es cuando lo asocia a otros aspectos, ¿de acuerdo? Por eso es que saber tomar o no saber tomar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un dilema muy interesante que debemos analizar. Bueno, pero entonces, si el alcohol ha sido catalogado como algo negativo, entonces veamos el beneficio del alcohol. El beneficio del alcohol también se ha estudiado ampliamente. Por ello, la moderación de este consumo y que no intoxique o que no embriague en cierta forma, podría ser beneficioso. Por ejemplo, un trago al día si es mujer y no más de dos si es hombre. Algo como decirles que si tomamos, para tomar un parámetro en cerveza, vamos a decir que una cerveza no es tan perjudicial para una mujer que se la tome de vez en cuando, o dos en el hombre. Yo siempre recomiendo una al mes o un trago de probablemente de vino una vez a la semana para efectos beneficiosos, ¿verdad? Entonces aquí decimos que un trago se define como una botella de 12 onzas, ¿ok? Es decir, una cerveza, por ejemplo, o 5 onzas de vino, o 1,5 de alcohol, un traguito, decimos acá, ¿no? Y ese traguito de 1,5 puede ser beneficioso si se pudiese consumir por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. Eso es como lo establezco. Sin embargo, obviamente aquí hay una disonancia muy importante que lo vamos a ver más adelante sobre qué, eh, qué es realmente el consumo del alcohol. Pero entonces, ¿por qué se dice que es beneficioso? Porque el alcohol no necesariamente debe ser el elemento que nos beneficie a lo que yo diré ahorita. Si decimos que el alcohol regula, por ejemplo, el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, mejora la presión arterial, disminuye la respuesta del H. pylori, ¿sí? O que previene los aspectos demenciales ampliamente estudiados y discutidos. Entonces tenemos que reconocer que no necesariamente debe de ser por consumo de alcohol, es decir, que el consumo de alcohol moderado basados en, en los hábitos o estilos de vida puede permitir esto, es decir, como meter, por decirlo así, el alcohol en la dieta, ¿sí? Se ha dicho que el alcohol en términos moderados es un cardioprotector que mejora nuestra circulación, nuestro sistema cardiovascular. Ha sido llamado también un citoprotector porque protege las células, degrada las grasas, mejora el funcionamiento de las membranas celulares, evita que se destruyan como un antioxidante que produce y disminuye el envejecimiento o algún tipo de enfermedades como el cáncer y que obviamente produce procesos antiinflamatorios, que en cierta forma esto es algo como evitar que nuestro cuerpo esté constantemente activado por sistemas inmunológicos que le están perjudiciando. Y entonces obviamente si esto es moderado. Se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de la isquemia y sobre todo los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, se ha demostrado que el consumo moderado puede evitar esto.
Y por eso les decía que el atracón o el consumo abusivo de esto que se da los fines de semana hace lo contrario. No es lo mismo tomar una bebida al día, por ejemplo, o una bebida semanal o una bebida mensual, que hacer todo el consumo en fin de semana. Por eso es que los estudios demuestran que evita un accidente cerebrovascular si se hace moderadamente, pero los fines de semana que los consumo en mayor cantidades me puede predecir un accidente cerebrovascular. Y entonces por ello hemos hablado mucho de ese beneficio que tienen ciertas bebidas, ¿verdad? También se ha demostrado que el alcohol tiene una mejoría en la salud mental. ¿Por qué? Lo voy a decir de esta forma. Porque permite la reducción del estrés, porque mejora la respuesta a la ansiedad, porque tiene respuestas gratificantes que pueden disminuir la acción de la adrenalina, que pueden mejorar las respuestas del cortisol. En algún momento les decía que como parte de la depresión en el neurotransmisor serotonina puede haber una respuesta de aumento en el espacio sináptico debido a que produce una sensación de bienestar, una sensación de gusto, pero también lo hace a través de una verbalización. Parece que el alcohol nos permite expresar lo que nos molesta, nos permite hablar lo que nos preocupa, nos desinhibe o nos desreprime y por ello puede considerarse también un elemento importante. Recordemos que el alcohol acompañado de las conversaciones y de las decepciones y de los problemas se pueden verbalizar de una forma que se pueda construir también ese desahogo, por decirlo de una forma. Creo yo que la experiencia de los cantineros sería importante entenderlas porque ellos son los que escuchan este tipo de lamentaciones, ¿no? Pero bueno, el alcohol es peligroso, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues cuando hacemos un consumo peligroso o abusivo de esto, pues va a estar asociado desde accidentes de tipo laboral, vehicular o doméstico, pues aquí obviamente pues pueden pasar muchos aspectos como la violencia en la casa, ¿no? O violencia con otras personas, la violencia doméstica, conductas de riesgo como embarazos no deseados, o enfermedades que se pueden tener, ¿verdad? Contagios específicos. El consumo o el riesgo abusivo habitual de esto puede producir ya problemas hepáticos, ya problemas neurológicos irreversibles, ¿sí? Problemas de incremento de riesgo de las enfermedades cardiovasculares que van a determinar algún tipo también de cáncer, problemas en la adicción como tal. Recuerdo un caso muy rápido, se los menciono, de una persona que convenció, esta persona padecía problemas neurológicos derivados del alcohol y convenció a su familia de que la mejor solución para evitar las convulsiones era siempre su trago. Precisamente esta señora se murió de esto porque eh, a medida en que ella creía que le iba a dar, necesitaba tomarse su trago y eso obviamente le causó la dependencia a esta bebida, ¿no? La exacerbación de problemas preexistentes como la depresión, hace un momento decía que era bueno y hoy lo digo que no, o los problemas familiares. Y ya les voy a explicar por qué esto no, ¿sí? La pérdida de empleo, algunas situaciones interesantes, ¿verdad? Y el riesgo del consumo habitual del alcohol durante el embarazo, pues ya los hemos descrito que pues, nos puede dar un fenómeno como el síndrome del alcohol fetal en niños con alteraciones neurológicas a corto y largo plazo, los abortos espontáneos y el bajo peso al nacer, o niños prematuros, ¿no? Por eso es que si pudiéramos mencionar de alguna forma cuáles son los daños del alcohol, podríamos mencionar desde lo que van a los aspectos propiamente dichos de nuestro sistema nervioso central, que van desde aspectos de memoria hasta las capacidades ejecutivas o las funciones ejecutivas que se desarrollan, problemas hepáticos como la cirrosis y asociados a otros problemas en el riñón, en el estómago, en la piel, en los pulmones, en el corazón. Obviamente, pues esto es importante trascenderlo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos, el alcohol es perjudicial. Decirles que el alcohol es beneficioso puede ser malinterpretado. Por eso es que aquí la palabra clave de entenderlo es la disonancia, ¿sí? La disonancia se puede entender como explicar un fenómeno de dos formas que son opuestas
o simplemente entenderlo como un proceso cognitivo, ¿sí? Cerebral, que de cierta forma es importante contradecirse. ¿A qué me refiero? Es que soy consciente de que el alcohol me va a producir daños, pero soy incapaz de frenarlo, ¿sí? Yo sé que si tomarme un trago o tomarme mis tragos de fin de semana son perjudiciales, lo sé, pero no hago nada para eso. Aquí es interesante porque la disonancia cognitiva que estoy explicando no va sobre los aspectos propiamente dependientes del alcohol. Y como les decía, el alcohol tiene su connotación psicológica porque de alguna forma no sabiendo, entendiendo y comprendiendo que es algo malo, no tomo la decisión o no tengo la capacidad o me inhibe la decisión de dejarlo y por eso, perdón, no freno este consumo. Por eso es que la disonancia es tan grande que se ha llegado a constatar que el consumo ligero de alcohol puede resultar beneficioso como el que obtiene una dieta baja en grasas, ¿sí? Cuando se está previniendo una enfermedad del corazón, por ejemplo. Entonces, por eso los decía, si yo supongo y yo entiendo que el alcohol es bueno, entonces debería de, como les dijera yo, debería de evitar, considerar que es el único elemento que me va a cuidar mi corazón. Porque hay otros elementos o otras estrategias o otras conductas que también me previenen mi corazón. Entonces, ese es un pretexto que podría sonarse como disonancia. Por último, es importante eh, entender, ¿sí? Que actualmente estamos usando alcohol. Actualmente nos mantenemos usando alcohol por lo del coronavirus. El alcohol es absorbente, estimados amigos, es absorbente y entonces cada vez que utilizamos alcohol estamos metiendo el alcohol al cuerpo. Sería interesante hacer un estudio y un análisis de cuánto de alcohol tenemos en sangre posterior al coronavirus. Y por eso es que se dice que la bebida alcohólica no sirve para desinfectar. Ojo, el alcohol del 60-70% puede matar el coronavirus. Y el alcohol que nosotros tomamos usualmente no excede el 50%, ¿sí? De su concentración. Así que no piensen que echarse alcohol en el cuerpo que sea de una bebida alcohólica les va a proteger del coronavirus. Pero sí podemos suponer que la cantidad del alcohol que ingresamos a nuestro organismo, que es más allá del 60-70, y he visto casos del 90%, podría también tener una connotación interesante. Pero veámoslo un poquito a propósito de todo esto. Por eso les decía, una cosa es que nosotros estamos utilizando el alcohol etílico para nuestra ¿cómo se llama?, desinfección, ¿sí? Que sea ya más allá del 90% de concentración, versus que utilicemos otro tipo de alcoholes. Entonces, a mí me preocupa esto, les decía, porque sería interesante hacer una investigación, y es porque nosotros no sabemos qué tipo de alcohol estamos consumiendo. Se ha abundado y se ha crecido la producción de alcohol derivado de la pandemia, pero no se sabe exactamente de qué tipo de alcohol estamos utilizando. La OMS detectó que hay muchas empresas que están utilizando metanol para esto. Por lo tanto, debemos tener siempre la supervisión de revisar esto y informarnos más porque el metanol nos puede producir problemas bastante graves de la salud sin ser alcohólicos. Por eso, estimado amigo, no tome si va a manejar. El abuso del alcohol es también un factor decisivo del desarrollo de los problemas y puede, obviamente, mandarnos a la tumba. Y por eso es que, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué podríamos hacer o qué tendríamos que analizar de esto? Como les decía, el alcohol nos conduce a conductas de riesgo y más si se asocia a otras sustancias. Puede darnos, por ejemplo, como repercusiones en el caso del síndrome alcohólico fetal en nuestros niños y tendríamos que analizar el porcentaje de alcoholismo que hay versus los hijos que nacen de esto, ¿no? Por eso es que también se va a asociar a actos violentos. Más allá, por eso lo voy a definir en tres niveles. En el nivel propiamente del organismo, en el nivel propiamente de las conductas y el nivel propiamente de lo social que puede generar alcohol. Entonces se aprende a tomar ¿por qué aprendemos a tomar? Aquí hay una investigación muy interesante que se hizo en México y se le preguntaron a los jóvenes por qué usted toma. Algunos decían porque mis amigos me presionan para consumir alcohol. Otros decían porque mejoran mis fiestas y mis celebraciones.
otros porque esto me va a permitir caer bien. Entonces aquí estamos hablando de las percepciones de lo que se puede tener sobre esto. Entonces, los efectos o las percepciones van a ser desde que me gratifica y me hace sentir bien, me hace sentir placentero. Yo tomo porque me gusta, tomo porque tengo decisión propia y lo puedo asociar a una situación, generalmente situaciones de tristeza, de desencanto, de decepciones, y no se diga más acompañado de canciones depresógenas que nos inducen a a inhibirnos o a evadir o a cambiar la percepción de una realidad a través de esto. ¿Sí? Y por último, por influencia de los compañeros o por otros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, tal vez muy simplificado lo que estoy hablándole, pero en cierta forma es importante entender esto. ¿Por qué la gente consume alcohol? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos enfocar políticas de prevención o políticas serias o políticas legales. Tal vez entendiendo entre la relación de lo que puede corresponder, porque me parece que la responsabilidad se le deja más al que consume que al que lo produce, debería ser una dualidad en este sentido donde el que la produce como el que la consume, ¿sí? Hemos visto campañas donde las mismas licoreras piden que se baje el consumo del alcohol porque es riesgoso para la salud, pero también vemos cómo al mismo tiempo a la par están colocando ofertas de eso, es decir, el compromiso de esto, de estas licoreras no se ve tan evidente, sin embargo, creo que las leyes públicas deberían ser trascendentes. Por ejemplo, se ha demostrado que aumentarles el precio a las bebidas puede reducir significativamente el consumo. Aumentar la edad del consumo reduce también los casos que vemos con niños o jóvenes y obviamente restringir los lugares de consumo de alcohol. Y no está más decir que en algunos países es prohibido tomar en la calle, en otros países es libre y en otros, en nuestro medio, es muy común ver gasolineras llenas de carros con jóvenes consumiendo alcohol, incluso a toda hora. Y no pasa nada, ¿no? Aquí les muestro una campaña muy interesante que permitía reducir el consumo del alcohol y este es uno de los mejores que se dio. Se ve como al momento de destapar la cerveza produce la anulación de alguien y se dedicaba a lo que era. Podríamos seguir hablando mucho del alcohol, sin embargo, en ustedes queda esta idea de qué es lo que realmente deberíamos percibir como el alcohol, si es bueno o es malo, y qué significaría, ¿de acuerdo? Hay muchos factores, muchísimos factores que van a influenciar en esto, pero dejo la idea en cada uno de ustedes y dejo la conducta que ustedes puedan desarrollar a partir de este tema. Y pues no me queda más que agradecerles y pues analizar esta información y discutirla con quienes ustedes deseen. Y siempre estoy acá enviándoles información interesante de todos los temas que pueden ser trascendentes para nuestra conducta y nuestra salud. Un saludo especial y agradezco su atención. Cualquier cosa, pues siempre estaré para servirles.